Luis del Pino es Radio Libertad. Los medios italianos han difundido una fotografía inédita del actual pontífice tomada mucho antes de su elección. La imagen se remonta a una de las grandes movilizaciones populares contra el despliegue de misiles de la OTAN en Comiso, en la provincia de Ragusa, un enclave que se convirtió en símbolo del movimiento por el desarme. En la fotografía en blanco y negro aparece un grupo de jóvenes participando en una manifestación por la paz. Sostienen una pancarta con el lema Jóvenes Agustinos por la Paz. En primera fila se distingue a un joven Robert Francis Prevost, hoy conocido como el Papa León XIV. Décadas después, desde aquellos años 80 hasta la era de las redes sociales, la imagen ha resurgido y se ha viralizado en estas mismas, recuperando así un fragmento poco conocido del pasado del pontífice. Resulta que teníamos un papa peronista, se murió y nos dejó como sucesor a un papa comunista. Vamos mejorando, ¿no? En el año 79 la Unión Soviética desplegó misiles de largo alcance que eran capaces de alcanzar pues prácticamente todas las capitales europeas. La OTAN reaccionó desplegando misiles capaces de alcanzar territorio ruso. Es decir, la OTAN reaccionó defendiéndose de lo que era una amenaza cierta, constatable y grave. ¿Qué pasó? Pues que la Unión Soviética, que hombre, malos eran, pero idiotas no, movilizó a todos sus terminales en Occidente para oponerse al despliegue de los misiles Pershing de la OTAN. Ustedes no lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero yo sí viví aquello. Y desde Italia hasta Alemania, pues muchísima gente salió a las calles en nombre del pacifismo, no a los misiles, no a la guerra. Por supuesto, quien alentaba esas manifestaciones era la Unión Soviética. Quien dirigía esas manifestaciones era, en Italia, el Partido Comunista Italiano. ¿Y quiénes se sumaron a esas manifestaciones? Pues, por supuesto, la izquierda, la extrema izquierda italiana, los incipientes movimientos verdes y pacifistas, y, vaya por Dios, un sector de los católicos, los denominados por aquel entonces católicos por la paz. ¿Y quién estaba en esos católicos por la paz? Pues un joven agustino, por aquel entonces solo fraile, llamado Robert Prevost, hoy Papa León XIV. O sea que tenemos un papa que ya en los años 80 se dedicaba a manifestarse contra el deseo de Occidente de protegerse frente a la amenaza militar de la Unión Soviética. Y que hoy, ya como papa, se dedica a tratar con sus declaraciones de evitar que Occidente se proteja frente a la amenaza iraní. Bueno, la cabra tira al monte, ¿no? Tenemos a un papa comprometido por la paz de los cementerios, por la paz consistente en que Occidente se desarme frente a los que representan una amenaza. Se manifestaba hace 40 años contra el derecho de Occidente a defenderse de las amenazas de la comunista Unión Soviética, y hoy pues se dedica a atizarle a Trump para ver si ayuda a que Occidente no se defienda de la posibilidad de que Irán desarrolle un arma nuclear y nos agarre a todos por los cataplines. Qué bien, qué alegría tener un papa infiltrado. Hay que reconocer que, otra cosa no, pero pesados en la izquierda y en el mundillo progre, lo son muchísimo. Les derrotan una vez y siguen los tíos. Cambian el discurso, modifican las cosas, pero siguen infiltrando, controlando, Fíjate, hasta han logrado colocar a un papa. No, ¿qué digo? Este es el segundo, el anterior también. ¿Y qué quieren que les diga? Pues a mí me parece enormemente triste. Creo que la Iglesia Católica no es eso. Creo que el catolicismo no es fingir estar contra la guerra, pero solamente cuando eso ayuda a aquellos que amenazan a Occidente. Creo que el pacifismo consiste en hablar contra todas las guerras.
que el pacifismo consiste en denunciar aquellas ideologías criminales que se dedican a representar una amenaza para los demás. Tomen ustedes Israel. Israel firmó una paz hace ya décadas con Egipto. Oiga, no ha vuelto a haber ningún problema. Egipto no ataca a Israel, Israel no ataca a Egipto, Israel no se dedica a atacar a sus vecinos. Y cuando firma con ellos una paz, pues oye, encantadísimos todos los israelíes. Eso no significa que Egipto e Israel sean amigos, no lo son. De hecho, tienen opiniones encontradas sobre muchísimos temas, pero oiga, no se dedican a intentar matarse. ¿Cuándo actúa Israel militarmente? Hombre, pues cuando le atacan. Bueno, pues ¿en qué consiste el pacifismo? Pues en denunciar a quienes atacan, no a quienes se defienden. El pacifismo en los años 80 hubiera debido ser denunciar a quienes representan una amenaza militar para los demás, es decir, la Unión Soviética, por aquel entonces. Pues no. El Papa actual, por aquel entonces fraile, se dedicaba a manifestarse por la paz, en el sentido de que Occidente quedara desarmado frente a los misiles soviéticos. Bueno, hay una cosa que no se le puede negar a este Papa: coherencia. Defiende lo mismo ahora que defendía en los años 80, que Occidente sea destruido por sus enemigos. Pues bueno, pues vale. En fin, hablando de Irán, lo siento, chicos, lo siento por el Papa, lo siento por todos los progres del mundo que andan como locos a ver cómo puede Irán ganar la guerra. Pues resulta que no. Resulta que la tiene perdida. Y resulta que las cosas que hace ese Trump al que se dedican a insultar y al que el Papa ataca, pues además de ser las correctas, funcionan. Noticias del bloqueo. Ayer un buque de carga con bandera iraní intentó esquivar el bloqueo impuesto por Estados Unidos tras zarpar de Bandar Abbas, atravesar el estrecho de Hormuz y continuar su ruta bordeando la costa iraní. Sin embargo, el destructor de misiles guiados USS Spruance logró interceptarlo y redirigirlo, obligándolo a regresar a aguas iraníes. Con este incidente ya son 10 los buques que han sido obligados a dar media vuelta, mientras que ninguno ha conseguido superar el bloqueo desde su inicio el pasado lunes. En paralelo, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, se refirió a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y destacó el papel de Pakistán como mediador. Los pakistaníes han sido interlocutores excepcionales y valoramos profundamente su colaboración y sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo. Asimismo, subrayó que el presidente Donald Trump considera clave mantener y simplificar este canal de comunicación a través de Pakistán. Bueno, pues lo siento por todos aquellos que desean que Occidente pierda, entre los cuales incluye este Papa que ya se manifestaba a favor de la Unión Soviética en los años 80. Lo siento por todos ellos. ¡Qué leche! No lo siento. Me alegro mucho de que se fastidien. Me alegro mucho de que esté funcionando lo que Trump hace. Y está funcionando pues simplemente porque, primero, es lo correcto y segundo, es lo práctico. ¿Que Irán quiere desarrollar el arma nuclear? Pues se le impide. Y si no es por las buenas, es por las malas. Tú no puedes permitir que tenga el arma nuclear alguien que se dedica a financiar el terrorismo en todo el mundo. Pero ¿cómo narices vamos a permitir que tenga el arma nuclear un país que, por ejemplo, encargó que mataran en suelo europeo a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo? Si es capaz de hacer eso, si es capaz de exportarnos el terrorismo a Europa, al suelo europeo, no te digo ya a Israel, pues ¿qué haría Irán con un arma nuclear? Estaríamos vendidos. Acaba el mundo musulmán en manos de los locos clérigos iraníes. Y por supuesto Israel acabaría borrado del mapa. Así que hay que detener a Irán, por las buenas o por las malas. Y si es por las malas, la causa es justa y es lo que hay que hacer. Pero además es que el gobierno de Trump, a quien
pues todos los progres y algunos otros detractores del centro centradito presentan como si fuera un loco que se mueve a impulsos, el gobierno Trump traza los planes pues al estilo que los trazan los americanos, donde te hacen un protocolo para cada situación. Y están siguiendo el protocolo. Y ahora mismo el protocolo lo que dice es muy fácil. Irán se ha quedado ya sin marina. Irán se ha quedado ya sin aviación. Irán ya solo le queda aproximadamente una cuarta parte de las lanzaderas de misiles que tenía. En estos momentos, todos los personajes que dirigen el sector clerical del régimen, los enloquecidos ayatolás, todos los personajes que dirigen la Guardia Revolucionaria, es decir, las SS de Irán, para entendernos, y todos los que dirigen, perdón, las SS no, las Waffen-SS, para ser precisos, y todos los que dirigen la policía paramilitar del régimen, todos ellos o están muertos o sus sucesores tienen que vivir ocultos. Y en esas condiciones, Irán recurre a la única arma de presión que tiene, que es el estrecho de Hormuz, y lo bloquea. Y dice Estados Unidos así, pues estupendo, pues lo voy a bloquear yo también. Así que todos los barcos con origen y destino en Irán pues tienen impedido el paso. Han intentado una docena de barcos saltarse el bloqueo y los americanos les han informado muy amablemente de que por ahí no se pasa y que como intenten pasar les revientan las pelotas de un misilazo. Y los otros, pues como se han dirigido los americanos a ellos educadamente, pues lo han entendido y se han dado la vuelta. Y ahora mismo, ¿quién está pasando por el estrecho de Hormuz? Pues ahora mismo están pasando todos los barcos que no sean ni americanos, ni israelíes, ni iraníes. El resto de los barcos sí pueden pasar, y algunos lo están haciendo. Ayer me parece que atravesaron 20 y pico buques, muy poco comparado con lo que atravesaba antes, pero bueno, se está abriendo el estrecho de Hormuz a los barcos, llamemos, neutrales. Ojo, hay una parte de los barcos neutrales a los que Irán les intenta cobrar un peaje, y esos los americanos tampoco les dejan pasar. No van a permitir que Irán se lucre bloqueando el estrecho de Hormuz. Y en estos momentos quien tiene la pelota en el tejado es Irán. Irán, cuya economía está en pleno colapso. Irán, cuya producción de petróleo ya no se puede vender a ninguna parte, lo que les va a obligar en una semana a empezar a cerrar pozos. Y ayer Carolina Leavitt, la portavoz del gobierno americano, pues confirmó que las negociaciones a través de Pakistán pues continúan. Queda una semana para que acabe el alto el fuego, pero queda una semana también para que Irán tenga que empezar a cerrar pozos petrolíferos ante la imposibilidad de almacenar más petróleo. Así que, pues yo me atrevería a decir que quizá podamos tener en una semana una solución al conflicto, a pesar de los intentos de tanto progre por reventar las negociaciones y porque Irán gane o Estados Unidos se empantane. Los mismos progres que avisaban de que en Venezuela va a ser el Vietnam de Trump. Ya. Habría que regalarles un pasaje a Nueva York y una visita guiada a la cárcel donde está ahora Maduro, porque a lo mejor se creyó lo que decían los progres. No se va a atrever Trump a cogerme. Bueno, permítanme que les hable de estadística, porque es un tema que me tiene muy obsesionado a mí, esto de las estadísticas de criminalidad. Y ayer veíamos una noticia indignante, otra noticia indignante más. En España ya solo vemos noticias indignantes. De vez en cuando nos llegan buenas noticias, pero son del exterior. Por ejemplo, que Israel le ha volado la cabeza al clérigo máximo de Irán, cosa que me satisfizo enormemente. Y a la mayoría de los iraníes también. Pero de España, la verdad es que últimamente todo lo que nos llegan son noticias
pues hombre, deprimentes o indignantes. Por ejemplo, esta de ayer, y ahora les explico por qué he mencionado lo de la estadística. Joan Vila Dilmé, condenado a 127 años de prisión por el asesinato de 11 ancianos en la residencia geriátrica de la Caridad de Olot, en Gerona, ha iniciado su transición de género. Según informa El Español, el interno habría adoptado el nombre de Aída. Este proceso no modifica la condena ratificada por el Tribunal Supremo, aunque sí ha implicado su traslado al módulo de mujeres tras comenzar un tratamiento hormonal. La intervención quirúrgica está aún pendiente y será asumida por la sanidad pública, fuera del ámbito penitenciario, tal y como adelantó el Punt Avui. Vila ingresó en prisión el 18 de octubre de 2010 y ha cumplido 16 de los 40 años efectivos de condena, sin haber obtenido permisos de salida hasta la fecha. Un tío que trabajaba en una residencia de ancianos como auxiliar o como celador o algo por el estilo. Asesina a 11 ancianos. Es decir, un asesino en serie, un perfecto psicópata. En Olot, en Gerona. Le condenan. Y entonces ahora anuncia que se cambia de sexo y a partir de ahora se llama Aída. Y hay que trasladarle con las leyes de Sánchez, de Marlaska, de Montero, de Irene Montero, a una cárcel de señoras, a Aída. Es más, si alguien se permite el lujo de decir que este señor no es una señora, encima le pueden multar con las leyes actuales. ¿Recuerdan ustedes a Irene Montero diciendo que eran bulos de la fachosfera, eso de que iba a poder cambiarse de sexo un asesino e ir a una cárcel de mujeres? Bueno, no sé, ya creo que van 89.400 asesinos que se han cambiado en España de sexo para ir a cárceles de mujeres. Y han ido, claro, porque con la ley en la mano tienen derecho. Y ningún juez ni autoridad penitenciaria puede negárselo. Pero vamos, que la responsable no es Irene Montero. Los responsables son Sánchez, que era el presidente del Consejo de Ministros que aprobó esas leyes demenciales. Los responsables son quienes se han dedicado a promocionar el delirio trans en España. Y les recuerdo que la primera ley trans en España no fue del Partido Socialista, no fue de Sánchez ni de Irene Montero, fue de un señor llamado Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Fue el que abrió el fuego con las leyes trans. Y ¿para qué hablar de los compañeros periodistas que se han dedicado a defender estos delirios en vez de desde el principio hacer lo posible para echar a quienes estaban poniendo en marcha esos delirios? Pero les decía que les iba a hablar de estadística, porque claro, esto plantea un tema curioso. Este señor asesinó a 11 ancianos. Por tanto, en las estadísticas de asesinatos oficiales hay una columna que pone asesinos hombres, otra que pone asesinos mujeres, y en la de asesinos hombres hay 11 metidos dentro del total de personas asesinados por los hombres, que son los 11 que mató este. Supongo yo que habrá que corregir las estadísticas oficiales, restar 11 de la columna asesinados por hombres y añadir 11 a la columna asesinados por mujeres, ¿no? Porque ahora que se ha declarado mujer, pues entonces sus asesinatos tendrán que cargarse al sexo que Pedro Sánchez e Irene Montero consideran que hay que asignarle, ¿o no? Si es que es demencial todo. Ayer me decía alguien, es que Trump es muy raro. Yo le decía, ¿qué es raro Trump? Dice, no, raro es lo que hemos estado viviendo en estas 20 últimas décadas. Es que hemos estado aceptando como sociedad que nos llegue un jeta imbécil como Sánchez y una jeta imbécil como Irene Montero y muchísimos otros jetas imbéciles en medios de comunicación, en la universidad, en los partidos políticos, a decirnos, ¿ve usted a esa cosa de 2 metros con pelo en pecho, barba, voz profunda y unas pelotas de este tamaño? Pues eso es una mujer. Y la sociedad lo ha aceptado. Eso es lo raro, no Trump, que ha venido aquí y ha dicho, se acabó la basura, fuera.
En Estados Unidos 2 sexos. Si en Europa quieren tener 35 o transiciones de género, será problema de los europeos. Aquí no. Y además, como vamos a organizar las Olimpiadas, ¡coi! Se acabó lo de que participen atletas trans en categorías femeninas. Y ha tenido que llegar Trump para parar todo eso. Todo aquello era lo raro. Venimos de una sociedad que había caído en la demencia, en la locura colectiva. Y ha tenido que venir el raro de la clase, Donald Trump, a decir, pero ¿qué leches es esto? En fin, ya tenemos partido islamista en Andalucía. Se han empeñado tanto el PP y el PSOE en fomentar la invasión islámica que por fin vamos a tener lo que en otros países ya ha cogido fuerza, partidos islamistas. Y si no ponemos pie en pared, nos acaban comiendo y tenemos que refugiarnos otra vez en Covadonga e iniciar otra epopeya de 8 siglos. Escuchen. El próximo 17 de mayo, los colegios electorales de Cádiz contarán junto a las papeletas de PP, PSOE, Vox o 100% Unidos con una opción inédita, el Partido Andalusí. Esta formación, inspirada en el humanismo islámico, concurrirá por primera vez a unas elecciones autonómicas, con el objetivo, entre otros, de normalizar el árabe como lengua histórica de Andalucía. Fundado hace 3 años en Algeciras, el partido supuestamente basa su proyecto en la herencia política de Blas Infante, combinada con principios de humanismo islámico, igualdad, democracia participativa y apertura al progreso. Entre sus impulsores se encuentra Alejandro del Mas Infante, nieto del considerado padre de la patria andaluza. La candidatura por Cádiz, única circunscripción en la que se presenta, está encabezada por Dris Mohamed Amar, también fundador del partido. En su anterior experiencia electoral en las municipales de 2023 en Algeciras, obtuvo 327 votos, un 0,77%, quedando lejos de lograr representación. Ya en ese momento incluía en su programa propuestas como la construcción de un cementerio islámico. Ya tenemos partidos islamistas en Ceuta y en Melilla, y ahora dan el salto a Cádiz. Y para cuando algunos se quieran dar cuenta, estarán condicionando los gobiernos. Para empezar, en Cataluña, donde creo que no mucho tardar tendremos también un partido islamista constituido y fuerte. Bueno, pues es lo que algunos intentan fomentar desde hace tanto tiempo, y es lo que algunos tratan de denunciar desde hace tanto tiempo. Estamos en una guerra contra Occidente, una guerra que lleva ya varias décadas, una guerra que no se ha librado en trincheras, pero que sí ha derramado sangre. El terrorismo islamista es parte de esa guerra. Los terrorismos de extrema izquierda son parte de esa guerra. Claro que hay muertos, casi todos siempre del mismo lado. Pero digamos que no es una guerra todavía con frente abierto. Pero lo será si no ponemos pie en pared. Porque no es una invasión amigable. Es una invasión que fomentan aquellos que desde fuera o desde dentro de Occidente quieren destruir a Occidente. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. Un hombre noruego de 62 años lleva 4 años sin rastro de VIH tras recibir un trasplante de células madre de su hermano, que casualmente portaba una mutación genética que bloquea la entrada del virus en las células inmunitarias. Es el primer caso de remisión del VIH mediante trasplante fraternal y el 10º caso documentado de eliminación del virus en el mundo, según un estudio publicado por Nature Microbiology. Los científicos analizaron más de 65 millones de células T del paciente sin encontrar virus capaz de multiplicarse ni respuesta inmunitaria específica contra el VIH. Sin embargo, los expertos advierten de que los trasplantes de células madre son procedimientos de alto riesgo que no pueden aplicarse a la población general, ya que dispone de tratamientos antirretrovirales eficaces. El verdadero reto ahora es traducir estos hallazgos en terapias menos invasivas para los 42 millones de personas que viven con el virus.
Banco Santander ha ofrecido este espacio. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander.